35 perforaciones. Esto es impresionante, es inadmisible, inadmisible que haya sucedido a lo largo de 3 sexenios. Ayer le enseñaba y le mostraba una carátula de un periódico de La Jornada, en donde, bueno, pues estaba acusando a Vicente Fox, estaba acusando a Felipe Calderón y estaba acusando a Peña de omisos. No quiso decir rateros, pero lo mismo, ¿no? Pues se hacen güeyes, voltean para el otro lado y los otros se están robando todo, pues se le dan su mochada. Bueno, pero pues esto ha venido sucediendo y ha venido pasando y de repente nos quedamos impactados. Una carta abierta del secretario general del Sindicato de Petroleros. Ah, caramba. Entonces yo dije, pues será porque la quina lo aprendieron hace 30 años, ¿no? No, porque estaba apoyando al presidente de la República en esa lucha para terminar con la corrupción de Pemex. ¿Quién es la corrupción de Pemex? Pues él mismo, ¿no? Entonces nunca entendí. Pero hoy también le quiero enseñar nuevamente, pues que ahora todo el mundo se ampara. Yo no sé por qué todo el mundo se está amparando. Yo estoy muy preocupado de que la gente se esté amparando. Ya me lo quitaron. Pues yo tenía uno aquí, el amparo, y ya no lo tengo. Bueno, aquí está. Reforma. Se ampara de Champs. Hace 6 meses salió también en los titulares de Champs con la mega residencia esa de $6 millones en Acapulco que le descubrió el periódico Reforma. Pero se ampara de Champs. A ver, se amparó Manlio Fabio Beltrones por la operación Zafiro. En el caso de que lo pudiera prender y lo pudiera detener Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Y bueno, pues se amparó porque Alejandro Gutiérrez sigue pues en la circunscripción de que no puede salir del estado de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, ¿verdad? Está libre, pero adentro de una ciudad y con un grillete, o no sé cómo se llama esa cosa, para identificar dónde se mueve y por dónde anda. Bueno, pero también Peña le habló a su... A ver, Peña es el positivo, le habla al otro poder, al Poder Judicial, y manda llamar a su empleado, a Medina Mora, y le dice, gracias a mí, eres ministro de la Suprema Corte de Justicia, ahorita quiero que me ampares. Y pácate los que amparan al presidente. Ya se va muy contento de haber cumplido con su trabajo Medina Mora, y le dice, no, todo el gabinete, 18 amparos. Está amparado Ruiz Esparza, yo no sabía eso. Está amparado a Rosario Pérez Magaña. No, todos están amparados. Bueno. Y además faltaba Romero de Champs. Pero hoy en la mañanera dijo el presidente algo muy singular. Dijo, pues que yo sepa, no hay ninguna denuncia en contra de él. ¿Cómo? 25 años robando y no hay ninguna denuncia en contra del señor de Champs. Bueno, ya se amparó, tramita este recurso para que no le vayan a hacer absolutamente nada. Bueno, voy a explicar de todo esto, vamos a comentar de todo esto. En el caso de lo de Alfredo del Mazo, ayer ya habíamos dado el pésame. A mí me llama mucho la atención de que hay 125 municipios y hay muchas esquelas. Siempre que se muere un personaje, bueno, pues hay muchas esquelas en los diferentes diarios, en los diferentes periódicos. Pero lo que me llama la atención es que hay 125 municipios y los presidentes municipales, pues parece que, a ver, no les cuesta la esquela, no les cuesta. Pero es como pues una atención, ¿no? Te guste o no, pues eres el presidente municipal, pues porque ahí te dieron el dedazo, ¿no? Estoy hablando de los priistas, no vaya a pensar que estoy hablando de los de Morena, que son mayoría. Pero bueno, ahí está, bueno, todo esto. Y por el otro lado, le quería platicar algo que me llamó mucho la atención y viene hoy en los diarios de circulación nacional, de que con todo esto que estamos viviendo, que estamos los capitalinos, los metropolitanos, los de Guanajuato, los del estado de Morelos, todo así. Recuerden que son 7 entidades federativas. El Fondo Monetario Internacional palomea el combate al robo de combustible. En eso estamos todos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la estrategia. Pero ahora sale que no, que fue una perforación y que bueno, fue un sabotaje. Y como fue un sabotaje, pues no se pudo hacer nada. Bueno, y por el otro, las calificadoras, pues le fue bien a López Obrador. Subió la confianza del consumidor máximo, 12 años. Pues va bien, ¿no? Con todas las broncas que tiene, pues va bien. Y ahorita iba a Tlalpan, pues no sé si conozca usted, yo no lo conozco, yo no conozco este pueblito, pero dicen que es el pueblito más pobre de toda la República Mexicana y se encuentra en el estado de Guerrero. Y bueno, pues va a ayudar a los discapacitados, todo lo que dijo en la mañana. Pueblito abandonado, es más, no creo que nunca haya
asistido un presidente de la República. Bueno, pues él va a estar ahí y ahí se echa otra mañanera porque dijo, ya terminamos con las últimas preguntas, pero acuérdense que nos vamos a Guerrero. Entonces estos cuates han dicho, puta, ¿y qué? ¿Por carretera o en avión? Pues no, por carretera. A ver, una pregunta, ¿y dónde cargaron gasolina? ¿O tienen ustedes ahí un tonelito ahí en los... Ah, no, en Los Pinos ya no, ¿verdad? Los Pinos ya no es de él, ¿verdad? Bueno, vamos con nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución para la Celebración del Día del Abogado. Doctor, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino, encantado y gracias por invitarme. ¿Cómo ve todo esto que está sucediendo y que está pasando? Nublado. Oh. La verdad es que yo veo una enorme cantidad de incongruencias con todas las conferencias mañaneras. Para empezar, todo el tiempo se sigue hablando de la corrupción, sin que nadie haya explicado o explique en qué consiste la corrupción. Desmenuzándolo, ¿en qué consiste la corrupción en la obra pública? Muy sencillo. Empresarios que constituyen 5 o 8 constructoras que se relacionan con funcionarios a través de coyotes, con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones, licitan los contratos y a la mitad o a la tercera parte de ejecución del contrato les aumentan el precio al contrato, etcétera. Es muy fácil saberlo. La corrupción en el Seguro Social, aparte de las medicinas... Sí, porque ese es el ganchote. Ese es otro boleto, es un comercio internacional, el de las medicinas. No, el de los pagos al Seguro Social, el de la atención. Faltan medicinas, no se da atención a la gente, etcétera. Pero, fundamentalmente, el pago al Seguro Social se hace a través de despachos de contadores, despachos de abogados que les llevan el asunto a sus clientes y van y pagan. Pagan siempre menos, falsifican dentro del Seguro Social, falsifican actas constitutivas de empresas que no existen, que nadie supo cómo fue, falsifican los recibos del Seguro Social con sellos y todo. Y a final de cuentas, entre empleados del Seguro Social, abogados, contadores y coyotes, se quedan con más de la mitad de lo que debe recibir el Seguro Social. Y andan acusando a otras gentes, pero la corrupción es enorme, es brutal. A mí me gustaría mucho que el presidente se dedicara a explicar en qué consiste la corrupción que va a combatir. Si tiene realmente idea en qué consiste la corrupción. ¿Cuáles son los actos de corrupción que va a combatir? Se le atravesó el asunto, no sé si para bien o para mal, de la corrupción. Se le atravesó lo del huachicoleo y en el huachicoleo, por lo pronto, si yo me bajo y le pregunto a las filas de coches, a los tumultos de coches que hay en las gasolineras, le pregunto a uno por uno de los manejadores, oiga, ¿y usted por quién votó? Oiga, ¿votó por López Obrador? Me lo van a negar. Me lo van a negar porque el tema del huachicoleo, como va ahorita, se ve que no tienen solución para él.
El estado de Guanajuato absolutamente está, hoy en la mañana amaneció sin una gota de gasolina, todo el estado de Guanajuato, el estado de Querétaro igual. Pero lo de Guanajuato es dramático, dramático. La gente está tomando autobuses, sí, los autobuses, y están yéndose a pie y en bicicleta y demás. Y toda esta gente no puede estar satisfecha ni justificando al gobierno. A mí que Olga Sánchez Cordero explique cómo están persiguiendo a los huachicoleros y están persiguiendo las cuentas bancarias de los dueños de las gasolineras que traficaban o trafican con el huichacol, no me dice nada porque no me lo explica. O sea, lamentablemente Olga, yo la tuve toda la vida por una gente capaz, inteligente, pero no me logra explicar. Entonces, ¿cuál es el problema? Contemplo que un gobierno que luchó, que prometió luchar contra la corrupción, no tiene idea de en qué consiste la corrupción. Muy bien. Pues esto de la gasolina es un gran negocio adentro de Petróleos Mexicanos. Tú acabas de hacer una mención adentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo se llama la corrupción. Es más sencilla la de Petróleos Mexicanos. El piso no está completamente blindado para que nadie pase, porque ahí están todos los monitores de cómo se está mandando la gasolina y a dónde se está mandando la gasolina. Cuando sale roja, nadie roba, porque esa es la premium. Pero cuando sale verde, todos roban. En 12.875 perforaciones hechas a propósito para robar. ¿Qué ha venido sucediendo? Pues que todo el mundo se hizo güey. Perdóname, pero el presidente Fox se hizo güey, se hizo el señor Calderón y se hizo güey Peña. Pero el que más robó fue Peña, porque se llevan 92,000 millones de pesos y 60,000 se lleva Calderón. Calderón, cuando dijo que él había puesto todo su empeño y había luchado a través de su cuenta de Twitter diciéndole a López Obrador que él había luchado en contra del huachicol, oye, pues hay 60 y tantos mil millones de pesos que se fugaron en su sexenio, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención cómo robaban con lo del huachicol. Se decía, en primer lugar, los Champs, en segundo lugar está Rafael Moreno Valle, que en paz descanse. ¿Dónde está Rafael Moreno Valle? Estaba con el Cachete, estaba con Javier Lozano, a Javier Lozano le regalan una camioneta, y tú decías, bueno, todo el mundo sabe lo del huachicol y la autoridad no hace nada. A mí me impactó hoy en la mañana el presidente cuando dijo que no había ninguna denuncia en contra del señor Romero de Champs, pero si es el hombre que más se ha robado ahí todo el dinero. Él controla las pipas a través del sindicato. Ahora que se cumplieron los famosos 30 años de la quina, pues nada más recordemos que la quina pues era un personaje pequeñito para nosotros, era un monstruo de corrupción y todo. No, este es el verdadero monstruo de corrupción. La quina era un muchachito, era un aprendiz, como dice ahora López Obrador. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Alex Tonatiu Márquez, maestro en Derecho. Alex, mucho bienvenido. Nino, muchas gracias por tu invitación y un placer estar aquí nuevamente en tu programa con todos mis compañeros de panel. Pues yo voy a darle un poquito la vuelta a esta situación. Yo difiero en este contexto con el doctor Pascual, porque nos queda claro que ya deberíamos de afrontar un problema que ya viene de muchos sexenios y que viene de raíz desde las instituciones. Vemos que en el triángulo, en el cuadrado rojo que marca en donde están el 80% de las fugas o de las tomas clandestinas, compartí un video en redes y los invito a ver la repetición de un programa que hubo ahí con Loret. ¿Con quién? Con Carlos Loret de Mola, en el cual se hace un monitoreo de una de esas tomas clandestinas a través de drones. Algo que esa tecnología ya la tenemos desde hace más de 12 años. Y en el cual se va monitoreando una toma científica de cómo es el funcionamiento y el comportamiento de ella. Cabe resaltar que hay 167 camiones formados. Si nos vamos a una cantidad baja, que son de 20,000 litros, una pipa, pues cuánto simplemente en ese momento que se está tomando se está robando. Si lo cuantificamos en dinero, pues es más redituable que inclusive el mismo narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la estrategia del señor presidente es: alguien llegó y se pantalones y dijo, aquí hay algo mal y tenemos que empezar a atacar. ¿Cómo empezó a atacar? Obviamente no solo es que se cierren los ductos, Nino, y que deje de pasar el combustible. Eso fue una mala estrategia.
porque podía haberlos agarrado infraganti y cerrar los ductos era fregarnos a todos los que no hemos robado. Fíjate que el tema ahí está y nosotros creeríamos que es como una válvula de paso. Pero el ahora ducto se cierra y deja dicen de pasar no. combustible. Ahora dicen que fue por sabotaje, es lo que dijeron ayer. Nino, se cierra la válvula y no inmediatamente deja de pasar combustible. Claro. Pueden pasar hasta 3 horas de que el mismo combustible que ya viene en picada, porque obviamente la Ciudad de México sube, después tiene que bajar, siguen extrayendo. ¿Por qué no puede haber una estrategia de combate directa de choque? Porque también en este video se muestra que la delincuencia organizada, porque es una delincuencia extremadamente organizada, protegida por presidentes municipales, comandantes Y gobernadores, e inclusive desde las más altas esferas se llegó a proteger. Tal es así que ahorita el señor Romero de Champs interpuso un amparo contra cualquier investigación que pueda ser derivada en su contra. Ese tipo de delincuencia lo que ocupa es a la población civil, niños, madres solteras, para recabar el combustible. Si tú ves las tomas, no es que llegues y hagas una perforación de diamante, ya tiene válvulas especializadas que inclusive... Son técnicos los que hicieron cada perforación. Es correcto. Entonces de ahí deviene que la corrupción existe y existe dentro de los niveles, que quién informa por dónde pasa el ducto. Esa es una. 2, que hay mangueras que se han encontrado de más de 3 y 4 kilómetros para poderlas llevar. Largas. Y cuando Pemex se dice, porque se detecta inmediatamente que sea la perforación, se hace un señalamiento en la pantalla. Cuando llegan ya están tapadas. Entonces no saben para dónde están porque tendrían que seguir esa manguera por muchos kilómetros para saber hacia dónde Yo desean. cuando vi a los militares que llegaron a Petróleos Mexicanos para proteger Petróleos Mexicanos, las oficinas principales, yo decía, pero ¿por qué los van a proteger? ¿Van a proteger a los rateros para que no se roben ellos mismos? Nino, Porque esas no son las instalaciones. gustaría que ojalá pudiera alguien de nuestro público hacer una consulta en transparencia para que viera en estas 2 semanas álgidas que se ha presentado Pemex, cuántas renuncias se presentaron. Desde los directores corporativos, alianzas estratégicas, transformación y refinería, ductos, e inclusive directores generales corporativos, gerentes y subgerentes que se fueron sin hacer acta de entrega y que hoy se encuentran prófugos de la justicia. Entonces, yo creo que de ahí vemos que el negocio, el verdadero negocio estaba Oye, dentro. perdóname, el presidente de la República tampoco hizo declaración patrimonial. Peña, falta su declaración patrimonial, no la hizo. Sí, el presidente sí hizo su declaración. Falta la declaración patrimonial de Peña, falta la de Calderón y falta la de Fox. Bueno. Hablamos de los expresidentes. Bueno. Son 3, no friegues. De los expresidentes que... ¿Quién lo dijo? Obrador. ¿Por qué López Obrador tiene toda esa información? Él no tiene nada, ¿no? Tiene una granjita que le heredó a sus hijos. La Entonces, chingada. Efectivamente, lo que yo creo que tendríamos que hacer ahí, ¿no? Es concientizarnos, ¿no? Que llevamos 70 años de que no ha habido un cambio. Yo he sido de esas filas que tú me dices, oye, hay que formarnos ahí. Yo no me formé ni 4 ni 5 horas, pues yo gasolinera que está enfrente de la Cámara de Diputados, me tardé 4 minutos en cargar gasolina y pasé sin ningún problema. Entonces, digo, no es algo que nos afecte a que, digamos, es una medida extrema que ahorita, digamos, no podemos hacer el combate al huachicoleo y por favor tenemos que normalizar el servicio de manera... Esto es lo más maravilloso que he visto. Van preguntándole a la gente cuánto tiempo tiene. Y tú te vas ahí así cada vez más y dices, pobre gente, ¿cuántas horas llevan? Y de repente llegan con un señor y le dicen, ¿y usted cuántas horas tengo? Pues tengo 3 horas aquí, pero pues... Ahí vamos, sí me alcanza para llegar hasta allá y lo voy parando el coche y demás. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy chofer de un diputado. No, mames. Pues entonces el diputado nunca hizo fila, cabrón. Digo, para que veas que hay clases y hay códigos postales. También María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, gracias por la invitación. No, mira, yo difiero de la opinión de mi compañero y amigo Alejandro. Sí, es muy bonito querer el cambio, es muy bueno el estar con la esperanza, el creer que todo esto se venía dando, pero la realidad es que no puedes hacer política a base de afectar a un pueblo. Ese es mi punto de vista y esto no quiere decir ni que estoy en contra de López Obrador,
para todo el auditorio, simplemente es una acción de que qué bueno y qué afortunado eres de que hayas ido enfrente de la Cámara de Diputados y hayas tenido la gasolina perfecta. Pero el pueblo, la gente normal, corriente, está haciendo filas y no hay gasolina. Y la gente que trabaja en el servicio como Uber o como Didi, una cosa de estas, tiene que hacer su fila desde las 4 y 5 de la mañana para poder obtener esto. Y esto es en la capital. Ahora, perdóname, los taxistas estaban haciendo una reunión para ir a ver a los dueños del taxi para que no tuvieran que pagar lo que les correspondía. Los horarios, Ándale. claro. La otra situación, ¿por qué en Guanajuato hay toda la situación que se está generando? O sea, a ver, ¿qué es lo que, si podemos hacer un análisis, Guanajuato quiero decirles que es el estado donde Morena no obtuvo la votación. Te hago yo una pregunta. Entonces, esto creo que no lo podemos perder de vista. Jalisco, que es otro lugar donde está la crisis en todo lo que da, es una situación similar. Querétaro, que es el estado de Anaya, ¿verdad? También, o sea, vamos viendo cómo es la cuestión y cómo es la situación. No es casualidad, es el mismo ducto de Azcapotzalco el que se cerró. Yo creo que también tenemos que ver que a todos los expertos... ¿Tú crees que el tema número 1 de este país, toma posesión el presidente, era el huachicoleo? Claro que no. Era más urgente que el presidente presionara en el Congreso para que se nombrara el fiscal general. A eso voy exactamente. O sea, tenemos temas tan importantes como que se quiere combatir la corrupción y no tenemos fiscal. O sea, para empezar desde allí. Está la cuestión de la Guardia Nacional, ¿verdad? Se corre un sinnúmero de gente y, perdón, pero a lo mejor no todos los que corrieron son corruptos, ni todos los que corrieron son delincuentes, ni nada, pero sí eran expertos en el manejo y se ha dado el cambio a hueste, ¿verdad?, de la cuestión, pero que son ignorantes. Entonces la realidad es que esto es, ahorita está, por ejemplo, toda la cuestión en la Cámara, en el Senado, a base de lo que es la Guardia Nacional. Yo quiero decirles que ustedes no ven dentro del programa un foro donde se trate a las víctimas. O sea, allí no hay, no se ha pensado en qué es lo que pasa con la Guardia Nacional y en esos foros con las víctimas, ¿no? Mario Delgado les quitó la importancia a la falta de diálogo. Yo quiero preguntar si en este sentido solamente estamos haciendo esta cuestión, y yo así lo veo, y es una opinión muy personal, que esto es una simulación todos foros. Creo que la decisión ya está determinada. Ustedes deben de saber, querido auditorio, que para este momento hay un sinnúmero de gente ya apuntada dentro de la convocatoria que se sacó para la Guardia Nacional. Entonces, la Guardia Nacional todavía no está aprobada, pero la Guardia Nacional ya tiene quienes están apuntados para tener esto. Entonces, 50,000 ignorantes. Yo creo que en un momento dado, sí coincido en que qué bueno que esté viendo lo del huachicoleo, sobre todo después de la muerte de a quien decían el huachicol mayor, que le decían a Rafael Moreno Valle, y después de la muerte de Rafael Moreno Valle viene todo esto del huachicol y de todo esto. Pero yo creo que no es justo, yo lo único que digo, qué bueno que tengan sus estrategias, pero esta estrategia, para mi modo de ver, es fallida porque afectó al pueblo, y el pueblo no tiene por qué pagar los errores de otras gentes. Yo recuerdo de esta famosa Policía Federal que inicia en los tiempos en que Murillo Karam, junto con Omar Fayad, mandaron llamar a unos militares, les cambiaron el uniforme y los hicieron policías federales. Y ahí empezaba la Policía Federal. ¿Y Yunes? Yunes, no sé, no me acuerdo, pero Yunes podía estar. Pero Fayad, el que manejaba todo era Murillo Karam y su empleado, que era en ese entonces Omar Fayad. Falló, fracasó.
Bueno, entonces dijeron, hay que hacer un cambio, hay que hacer una modificación. Vamos a hacer otra policía, entonces ya entra Renato Sales, se hace cargo de la otra policía. Ahora la policía ya no debe de reportar al presidente, la Secretaría de Seguridad Pública debe de reportar al secretario de Gobernación y el secretario de Gobernación se convierte en el hombre más amplio, tiene una secretaría así enorme a la cual no le puede hacer caso. Y ahora que le preguntaron, oiga, ¿fue culpa de usted que se haya escapado el Chapo? No, si yo no soy celador. Puta, qué pinche contestación, no soy yo. Qué bueno que se te ocurrió decir eso. Pero, a ver, la Guardia Nacional es militarizar al país. ¿Por qué le estamos dando vueltas? A ver, el mayor número son militares. El segundo en número son los marinos. Y los cuantos que se van a inscribir, que son civiles y que policías, y que pueden ser también policías federales, pues es el menor número. ¿Quién va a controlar eso? Porque dicen, cuando fue lo de la CONAGO, los gobernadores dijeron, estamos de acuerdo y lo aprobamos siempre y cuando sea mando civil. Mando civil sería Durazo, pero los militares van a compartir la información. Los marinos van a compartir la información. ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Van a ser 50,000 ganapanes para los que se tienen 3,500 millones de pesos para equiparlos, entrenarlos, etcétera, y pagarle a cada ganapán 4,000 pesos mensuales. 4,000 pesos mensuales sin saber lo que va a hacer, sin entrenamiento de ejército. Pero tampoco. No, vienen entrenados. Sin objetivos. No, pero vienen entrenados. Sin objetivos. Aquí tenemos a alguien que. ¿Entrenados de dónde? Los militares están entrenados y los marinos están entrenados. A ver, dices no. Daniel Montiel. Ridor. Mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación. Ya casi no me dejaron tema, pero voy a tratar de hacer un resumen de lo que dijo el señor licenciado Pascual en cuanto a la corrupción. Se debe de entender que no solo es el que se roba algo. También la corrupción es una cuestión desde el punto de vista de que si no tengo capacidad para desarrollar determinado puesto, no debo de aceptarlo. Ahora, todos estamos de acuerdo que hay que parar el robo de combustible, correcto. La estrategia debe ser correcta, pero ¿quién la aplica? ¿Quién la diseña? ¿Quién la diseñó? Ahora, ¿ahí uno falla en la estrategia? Sí, se debió prever que al cerrar los ductos debió haber una reserva para poder cubrir la demanda. Y no se hubiera dado lo que estaba en las filas. Nadie va a discutir que hay que combatir el huachicol, correcto. Perdón, así se dijo al principio, pero ahora no. Ahora dicen que no fue porque la cerraron, sino porque hubo sabotaje. Pero esto salió ayer. Ese es el síndrome de la chimoltrufia, como digo una cosa. Salió ayer, otra, ¿no? Salió ayer. Bueno, es incuestionable y es evidente de que no hay una debida distribución. Podemos pensar que sí hay combustible, aunque también hay que tener cuidado ahí porque hay una agencia norteamericana que se dedica a hacer el seguimiento de las compras y en la gráfica que publicaron ayer, noviembre y diciembre, no hubo compras por parte de México. Porque se le olvidó a alguien. Ah, bueno. Eso dijeron. Ese es Eso un dijeron. punto. Cuando dijeron que se le había olvidado a alguien, es cuando dices, entonces, ¿en manos de quién estamos? A eso voy, exactamente. Eso viene a refrendar lo que estoy diciendo. ¿Cómo tomas tú un puesto sabiendo que las calificaciones? Está un cuadro comparativo de las principales petroleras del mundo, en donde los CEOs o directores tienen una especialidad físico, químico, ingeniero, bla, 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 y tienen cuando menos 30, 35 años en el campo de la cuestión petrolera, y nuestro director, pues en primer lugar es agrónomo y en segundo no tiene un solo año de experiencia. Está entusado ahí en su torre, porque yo creo que no la pensaron. Y a propósito de lo que tú bien comentabas, si bien es cierto, en el piso 42 está un monitoreo, en los edificios que están en la parte de atrás, en donde en el 2003 se dio la explosión de los sótanos, en el piso 7 está el site, donde tienen el control de todas y cada una de las gasolineras que existen en el país. Saben el inventario que tienen, saben qué compraron, qué vendieron. Para que tampoco, que ahora hay tanta gasolinera parada, que porque eran los que le compraban los guachicoleros. Eso no es cierto. Esa información, el que deja de comprar o deja de adquirir es el que está comprando el guachicol. En mayo de 2013 hicimos un trabajo para Financiero Bloomberg, el comercial. ¿Para quién? Para Financiero, donde se señalaba la problemática y las posibles soluciones. Se sugería un equipo con cruce de información. Hacienda, como bien dices, tiene que saber cuánto compras, cuánto vendes, cuánto pagas de impuestos. Sí. Petróleo sabe perfectamente cuánto tiene cada gasolinera, pero si tú esa área
encargada de la seguridad de todos esos sistemas se las das a determinada persona, pues no tienes garantía de que esa seguridad vaya a ser la efectiva. Y tomando el otro tema de la nacional. No, espérame, un momento. Tú dijiste ahorita, Romero, que es agrónomo. ¿Y Emilio Lozoya era ingeniero en productos químicos? ¿O fue porque consiguió 10.5 millones de dólares para comprar su dirección de petróleos mexicanos? Bueno, eso cuando se lo demuestra. Es Odebrecht. Pero lo que sí es que sí tenía experiencia en el campo de los hidrocarburos, sí la tenía. Él estaba en OHL, Sí. él no estaba en gasolina. Y estuvo en algún tiempo. Bueno, independientemente de eso, el punto es de que la persona que tenemos en la Comisión de Energía, ¿qué experiencia tiene? De ellos es la responsabilidad de diseñar las estrategias. Sí, la Secretaría de Energía. Profesionales. Sí, ¿qué experiencia tienen para poder diseñar las Y estrategias? el anterior de CENER, ¿qué tenía? Que que el presidente del PRI siempre se le da un cargo en una Secretaría de Estado y entonces al señor que había sido gobernador de Quintana Roo, presidente del PRI, le dijeron, eres el secretario de Energía. Dime qué tenía de experiencia Felipe Calderón cuando lo hacen secretario de Energía. El que tú mencionas, lo mínimo, al tener gasolinera sabe cuál es el sistema de distribución. Ya, elemental, cuando menos eso lo sabía, ¿no? Y Calderón también. Nivel 1. Bueno, Calderón también. Calderón no, pero él no dirigía directamente. Él fue secretario de Energía. Claro. Es que, volvemos al meollo. Tú tienes en un proceso un área de vigilancia, que esa es su misión, que no se haga la sustracción de los hidrocarburos. Bueno, pero en manos de quién estaba la seguridad. La seguridad estaba en manos de una persona que fue escolta de Peña Nieto. El jefe de seguridad, es correcto. Entonces, el brigadier. Vamos a empezar. Y cuando estuvimos nosotros en la investigación, Gustavo y yo en PGR, que estuvimos en la investigación de la explosión en Pemex, pues pudimos conocer ahí todos los sistemas tecnológicos que bien aplicados, bien monitoreados, te pueden dar un amplio margen de seguridad de las instalaciones. Y como la tecnología va avanzando, pues día a día te vas actualizando en lo que se esté utilizando con éxito en otros países petroleros, ¿no? Ese es el ¿En tema. qué hemos fallado? Para mí, en la estrategia, el combate es indiscutible. Eso estamos de acuerdo todos. Pero fallaron los generales encargados, los generales entre comillas, los generales que están en la dirección de Pemex y en la Secretaría, al diseñar. Del griego estrategos viene el término general, son los que hacen la estrategia. ¿Tú has estado viendo las mañaneras? ¿No? La verdad. Ayer el señor de Reuters, el periodista de Reuters, sabía más que todos nosotros juntos. Cuando lo empezó a cuestionar y le empezó a preguntar sobre los barcos que se encontraban allá en Veracruz, le dijo, están entalados. ¿Por qué están varados? ¿Por qué no están entregando la gasolina? Tenía toda la información. Él, reportero de Reuters. Bueno. Yo me quedé impactado. Yo aprendí grande todo eso. Para cerrar el tema de los hidrocarburos, no hay que perder de vista que los componentes del precio de la gasolina son la cotización del dólar, el precio del petróleo en el mundo, el costo de almacenamiento, el costo de transporte y después el YETU. ¿Va a incidir o no va a incidir en el costo de la gasolina? Porque ahora, si estás empleando pipas... Y el IEPS. Es carísimo. Te encarece. Bueno, lo que más te encarece... No, pero te encarece lo de las pipas. Pero ahora ya se incrementó de otra manera. Ahora, con los contratos que se hicieron y que estuvieron haciendo para la explotación del hidrocarburo a profundidades, cambió la escena, cambió el precio. Bueno, Rocío Nale necesita echarse un clavado para ir a investigar en los pozos submarinos cómo van a extraer y cómo lo van a cobrar. Una pregunta. Tenemos gasolina. ¿Cuáles son las reservas de gasolina que tiene el país? El país tiene reservas promedio 3 días. Cuando está normal. Me caigo muerto cuando hay eso. Normal. Es que es una verdad. Pero me caigo muerto 3 días. Nosotros no somos productores de gasolina. No le haces, espérame. No. Somos productores de petróleo y deberíamos de tener cubierto por lo menos 2 semanas, 15 días deberíamos de tener de protección. El petróleo que se está en México es pesado. Su densidad no permite. Sí, es pesado, no puedes generar lo de la gasolina. Pero no tenemos petróleo ligero. Por alguna no tenemos razón refinerías. Hipotética, un día nos cerraran la llave en Texas,
Y se acabó. No más que para 3 días. Así que no hagan 72 enojar a horas. Trump. Porque Se va el tiempo. ¿Quién decidió el cierre de nuestras refinerías? el único que puede decidir, Calderón y Peña ¿Quién? Nieto, cuando empezaron con la desmantelación. No, Luis Videgaray, Luis Videgaray. el cierre ahorita de esta racha, de esta situación. No ¿de dice quién? de las refinerías, pues fueron ellos. Luis Ahí Videgaray, empezó Luis Videgaray. La reforma ¿Quién decidió energética. el cierre de la refinería? Luis Videgaray. Ahorita ya salen más El caros las cese refinerías del que trabajo. Luis comprarlas. Videgaray, no Y cuando escucha. termine la refinería, los carros ya van a ser eléctricos. Entonces, ¿cuál es la Ahora estrategia? ya ¿Está no hay que fallando? echarlas a andar sin destruirlas. Bueno, Eduardo Sadot, ay, perdón, nada más, que había terminado. yo quisiera Concluye, dar una aportación de la Guardia Nacional. Ah, desde eso no lo habías tocado. Sí. Pero desde un punto de vista distinto, del punto de vista operativo. Yo pasé 45 años en áreas de seguridad, fui comisario de Policía Federal, conozco la problemática. Se está repitiendo, decía Albert Einstein, que si queremos que las cosas sean diferentes hay que hacerlas de manera diferente. Se está haciendo esa, como decía el señor Pascual, cómo nació la Policía Federal, jalando gente, en el 99, jalando gente del Ejército y gente de Marina que se les prometieron muchas cosas que no les cumplieron. Se formó por una situación emergente de la recuperación de CEU. Ahí debutó la Policía Federal. Bueno, Policía Federal preventiva, aclaro. Hasta 2010 cambia a Policía Federal como otras atribuciones. Pero el origen es exactamente jalar soldados y marinos que no se llevan. Hay un jaloneo muy fuerte y los que somos operativos lo sabemos. Cuando llegó la parte de policías, ellos son como primos, pero nosotros somos como hijastros. Sí. El marino y el soldado trata de lo peor al policía. Cuando nosotros llegamos, los policías llegamos a Policía Federal, nos dimos cuenta de la pugna. Hoy se vuelve a repetir, juntan soldados, marinos y Policía Federal, ¿para qué costo-beneficio? ¿Para qué de cero cuando tienes una institución que se abandonó? Si la Policía Federal hubiera seguido al ritmo de crecimiento que tuvo en el sexenio Calderón, tendríamos ahorita 60,000 elementos. Daniel, ¿tú recuerdas la información de Wikileaks cuando se da a conocer todo lo que tenía que ver con el ejército y con la marina? Sí. Dice, el ejército no sirve. Al ejército no hay que darle absolutamente nada que sea un secreto de Estado para nosotros. A la marina sí, porque no comparten con el ejército, porque son corruptos. Wikileaks. Bueno, lo que estás diciendo. Había evidencias, e inclusive hay un libro de Facio que se llama El tercer vínculo, que te explica de qué manera trabaja el ejército, de qué manera trabaja la marina, ¿no? Que es muy diferente. Están repitiendo el mismo inicio y como bien decía el licenciado, que es la Guardia Nacional. Es una de las tantas letras muertas. Porque se oye así como española, no la Guardia Nacional. sí, pero esa bueno. tiene, esa cientos y tantos. No, desde 1724. Bueno, más todavía. Las milicias. Mira, Nino, yo lo critiqué porque lo viví. Murillo era muy amigo mío. Ah, ya no es. Me había pedido ir. Sí, pero traigo perdido. No, Me está escondido. había pedido que le ayudara como abogado a estructurar la ley federal, que era su sueño, que convenció a Diodoro Carrasco. Llamó a Yunes Ah, por y eso. llamó a Omar Fayad, que lo tenía trabajando con él. Era su empleado. Tenía trabajando con él. Ah, y ahorita vas tú, pero es que se interrumpió. Yo lo viví, vi cómo nació, y yo me preguntaba y les preguntaba, ¿cuál es la orientación y a dónde vamos con la Policía Federal Preventiva? ¿Qué sustituye, qué cambia o qué beneficia? ¿No? La idea era crear la Policía Federal. Yo ya nada más medio minuto para cerrar lo que a mí me parece lo más paradójico. Copiamos mucho de los norteamericanos, el hecho es de que ellos se independizan medio siglo antes que nosotros y tomamos el mismo estilo, Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos mexicanos. Ahora les tomamos la Guardia Nacional, pero lo más paradójico es que el concepto de la Guardia Nacional de Estados Unidos era para defender el federalismo. Sí. Los padres de la patria, como le llaman ellos, señor licenciado, ustedes lo saben perfectamente. El concepto y la Guardia Nacional de Estados Unidos era para defender el federalismo. Aquí le llaman Guardia Nacional y va contra el federalismo. Va a invadir la esfera del municipio libre y la esfera del Estado libre y soberano. Mira, se va a centralizar. Ahí están recordemos- los delegados creados
son para anular el federalismo. Exacto, exacto. Y bien decían los norteamericanos. A ver, ¿qué pasó con los policías federales? ¿Cuáles? Cuando decía que los policías federales más respetables eran los de la Ciudad de México, los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque habían pasado todos sus exámenes. Dobles. Y entonces el señor Chapo Guzmán allá en Brooklyn, porque lo mandó a Luis Videgaray, no sé por qué lo mandó para que desparramara todo, dijo, pues si nosotros les dábamos la lana, nosotros les pagábamos mensualmente a los del aeropuerto para que entrara todo a ducto desde Colombia al aeropuerto. Entonces, ¿para qué sirvió? Absolutamente para nada. Eduardo Sadot, pues, qué gusto, Eduardo. Al contrario, después de 50 minutos de estar escuchándolos, Es que estábamos en el huachiculeo y estábamos así como en el han pasado sabotaje. varias cosas. Yo quiero ser muy breve en varios de los temas que No, se han tómate tocado. tu tiempo, tenemos una hora. Sí, bueno, pues ya ustedes se tomaron 50 minutos, bueno, denme siquiera unos minutos. Primero, lo que Andro a mí me parece interesante, y seguramente que quienes nos escuchan en redes lo tomarán en cuenta sin tratar de hacer un escenario caótico, pero que vayan a la gasolinería donde fue Alejandro, que no hay nadie, que se tarda uno 4 minutos en cargar y llenar el tanque. Yo creo que... Ha de ser de Mario Delgado, pues está enfrente de la Yo Cámara creo de que si Diputados. es eso, seguramente alguien en Había redes gasolina. irá y nos podrá decir si hay o no hay y si es cierto, nos dice Alejandro o no. Ese es un... Yo no dudo de tu palabra. No, yo no tampoco, pero seguramente eso Vaya, puede ayudar a mejor, ¿no? mucha Yo no gente. dudo de tu palabra. Mucha gente que esté haciendo fila, pues que se vayan a la gasolinería de frente de la Cámara de Diputados y en 4 minutos cargan gasolina y resuelto el problema. Charola. Pero, claro, pero... Ah, charola. Bueno, luego No, no, no te no. salió el influyentismo a ti, oye. No, bueno, aquí el tema, yo quiero irme y remontarme a varias precisiones. Hay un principio que nosotros manejamos en derecho administrativo y que se maneja en la administración pública, que es muy importante tomar en cuenta, que dice, lo que no puedo identificar, no lo puedo definir, y lo que no puedo definir, no lo puedo cuantificar, y lo que no puedo cuantificar, no lo puedo controlar. Si estamos hablando de un tema estratégico como son las gasolinas y el tema de la delincuencia con el huachicol, como dijo mi tocayo Eduardo Pascual, tiene toda la razón. Si vamos a entrarle a la corrupción, primero dime si vas a entrarle a la corrupción, qué entiendes por corrupción para saber si tienes claramente en tu mente qué es lo que vas a combatir, porque es un tema muy subjetivo decir vamos contra la corrupción y es muy abierto bajo el principio que acabo de decir, lo que no puedes definir no lo puedes identificar, lo que no puedes no lo puedes cuantificar y lo que no puedes cuantificar no lo puedes controlar. Exacto. Entonces, si no me definen a mí qué es lo que se entiende por corrupción y qué es lo que vas a atacar, pues entonces no deja de ser una ocurrencia. Y entonces hay que precisar, decir, a ver, hay corrupción en las instituciones públicas, corrupción entre los particulares, corrupción a nivel privado, con todo y que los mexicanos no somos corruptos, como ha dicho el pueblo sabio, corrupto. Pero sí hay que identificar ese tipo de cosas para poder entrarle al tema y decir, a ver, ya identifiqué la corrupción en esta materia, ¿cómo la voy a combatir? Ya identifiqué esta otra, cuáles son los pasos, cuál es la estrategia, cuál es la metodología, cuál es la disciplina que voy a seguir para poder lograr los objetivos que me planteo y sobre todo me voy a plantear objetivos y le voy a dar un cronograma o una ruta crítica y te voy a decir, este problema de la corrupción en combustibles lo pienso combatir en 20 días, en 5 días, en 6 días, y mi estrategia es empezar por aquí, y yo tengo planeado y programado de acuerdo a esta disciplina. Tercero, quinto lugar, octavo lugar. Exactamente, y de acuerdo a esto te puedo decir que yo tendré resultados en 3 días, 4 días. Él dijo que no daba fechas para que no lo fueran a criticar. Hoy lo volvió a repetir. Hoy lo volvió a repetir. Ese es el Tú tema. pregúntame de las mañaneras y yo te Sí, a ver, a mí me parece más grave eso, porque decir, no les puedo dar una fecha de resultados, porque si no después Quedó mal, dijo. mis detractores me van a echar, Para no perdónenme, quedar mal. el ejercicio del poder y el ejercicio presidencial te expone a tener errores y tienes que enfrentarlos con tu responsabilidad. A veces tienes que pagar con imagen y eso es parte del ejercicio de poder. No es les voy a dar gusto a todos, que todos estén contentos. No, se ha dicho siempre que los políticos lo más importante es que no toman las mejores decisiones, sino tienen que tomar las menos peores decisiones, aunque no nos guste. Entonces, ese es el primer tema. El otro tema a mí se me hace muy extraño y muy curioso, que después de la caída del helicóptero
en Puebla, que fue el día de Navidad, el día 24 de el diciembre. 24 de diciembre. Me parece muy curioso y yo pensé, sobre todo al terminar la conferencia de prensa del día 24, el presidente López Obrador dijo, y mañana les voy a dar una noticia muy importante para todos los mexicanos y a lo largo de los meses estaré haciendo lo mismo. La primera impresión como comunicador que me dio fue, voy a correr una cortina de humo para distraer la atención del accidente que se dio. Y de pronto se viene toda una serie de decisiones en esa materia. Lo dejo nada más para la reflexión de quienes nos escuchan. Pero ese es el otro punto. Y de ahí, absolutamente todo ese tema ha puesto una cortina de humo sobre el otro tema. Él se equivocó. También era. Él se equivocó. Bueno. En esa mañanera dijo la exgobernadora del estado de Puebla. Al otro día se le dijeron que corrigiera y dijo, me corrigieron y es la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, ya no mencionó el nombre del esposo. Y al otro día lo corrigieron nuevamente y dijo, me corrigieron y es Rafael Moreno Valle. Era muy difícil, de ¿o acuerdo. realmente estaban muertos o no estaban No muertos? solo eso, sino ahí tenemos una prueba de que el ejercicio del poder te implica una gran responsabilidad en todos los aspectos y cuando no lo asume tiene consecuencias inmediatas. Un ejemplo de ello fue que a la toma de posesión de la gobernadora no mandó a ningún representante ni fue. Se le olvidó o no escuchó a nadie o nadie le dijo, a ver, Estuvo una Olga, cosa es que estuvo Olga. tengas diferencias. Estuvo Olga. No. No fueron. No fue, Nadie fue. No fue nadie a la toma. ¡Evitaron asesinos! No, No, eso fue en el Eso homenaje. fue en el- cuando los asesinaron o cuando murieron. Después de eso les quitaron. Pero a la toma de protesta, el presidente de la República, pónganle el nombre que quieran. Te veo. Enrique Peña Nieto, Calderón, No, Díaz Ordaz, el que era sea. López Obrador, Por era eso, López Obrador. no, pero yo hablo de institucionalmente para entender la idea. En la toma de posesión, el presidente de la República debía mandar a un representante, Como pacto porque es federal. una cuestión institucional. Claro. Sin embargo, ellos en un berrinche no mandaron a nadie. Y finalmente eso sembró una duda que en el momento que se cae el helicóptero, pues si hay ese antecedente, que no se habría dado ese antecedente si se hubiera Hubiera ido. mantenido una actitud institucional y hubieran dicho, pues aunque no sea de mi partido y aunque me haya Bueno, ganado en y los el tribunales, sepelio. mando a un representante Al sepelio. y el representante de alguna manera ¿Sabes qué, apersona- Sadot? Tienes razón, porque cuando mando de segunda, de los secretarios de Estado de segunda, dicen no lo quiere el presidente. Ya. Pero si le mandan a uno de primera, dicen, a este sí lo quiere el Era tan- Yo presidente. te voy a poner un ejemplo histórico. Cuando el 68 el presidente Díaz Ordaz, como tradición, nunca asistían a ninguna toma de protesta de ningún presidente, a ningún informe de ningún gobernador. Y ese día, esa vez, cuando fue el movimiento de 68, el Díaz Ordaz asistió al informe de gobierno de San Luis Potosí del gobernador de entonces, que era Antonio Rocha Cordero, que había sido procurador general de la República. Cuando va el presidente Díaz Ordaz al informe de Rocha Cordero en San Luis Potosí, cuando iba solamente al de Jalisco, se desbordaron los periodistas y las especulaciones diciendo que seguramente Iba a ser el Rocha próximo. Cordero era el próximo. Sí, claro. Incluso anecdóticamente a mí don Antonio Rocha en un momento me dijo que lo citó después Díaz Ordaz y le dijo, oiga, en el momento que lo entrevistan dice, no, el que va a ser presidente tiene que ser un hombre joven y empieza a dar la descripción de Echeverría. Y Díaz Ordaz lo cita y le Pero no dice, iba por Echeverría, él iba por Martínez Manatú, perdóname. No, Martínez Manatú era la persona más cercana a Díaz Ordaz. Sí. Y Echeverría se aprovecha a través de Fernando Gutiérrez Barrios para conseguir la presidencia de la... te digo lo que le dijeron a Rocha Cordero. Y Rocha Cordero asistió a Palacio Nacional y cuando llega a Palacio Nacional me contó a mí la anécdota que le dice el presidente, oye, Antonio, ¿por qué dijiste que no eras tú y diste toda la descripción de Echeverría? Y entonces Rocha Cordero dijo, señor presidente, yo no tengo ningún indicador, usted no me ha dado ninguna señal de que yo pudiera ser el acto. Y entonces Díaz Ordaz le dijo, oye, Antonio, ¿y si te dijera que sí puedes? Y don Antonio le dijo, te voy a contestar, presidente, como le dijo un día un presidente en la Guerra Civil Española que lo nombran presidente precisamente en la crisis. Dice, ¿y cuál fue la respuesta? Dice, si tú me dices eso ahorita que tengo posibilidades, me aviento por la ventana.
Y Díaz Ordaz, que era muy humorista en ese sentido, soltó la carcajada y le dijo, dice, a mí López Mateos me agarró en primer piso. Te estoy diciendo yo con esto que las formas en política son muy importantes. Se habría evitado un gran problema el presidente López Obrador si hubiese mandado a la toma de protesta de Puebla a algún representante y no habría tanta especulación de la que hoy se da. Pero finalmente, y tratando de abonar en esto, la realidad es que deben de enderezarse las cosas en el sentido de precisar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo cosas precisamente graves. Una cosa es que no haya gasolina suficiente y otra cosa es que los que transportan productos de primera necesidad y productos perecederos empiecen a no tener. Porque entonces vamos a empezar a tener ya carencia de productos de todo en la Ciudad de México y en todo el país. Tomaste 37 minutos en tu alocución. ¿Cuánto? No. 37 minutos. No, tengo ya, perdiste todas 14 las minutos. Oportunidades. Perdiste todas las menos de 14 minutos. Y al final le entramos al tema de la Guardia, que son esa Guardia Nacional que se parece mucho y es lo que fue la Guardia de la época de Porfirio Díaz, que fueron la Guardia Rural, que fue contra ya salió peor que López Obrador, ya está de clase de historia. A ver, la guardia Rural contra la que luchó Madero, contra la que luchó Madero, contra la que luchó Villa. Y ahora lo vamos a retomar. Y ese tema vamos a entrarle también. Pero para el otro programa. También nos acompaña Alejandro Tadeo Villanueva, juez federal. Alejandro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Gracias. ¿No se oye ya? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas. Estamos aquí dentro de este tema, ¿no? del huachicoleo, que realmente es un tema bastante trascendente. Es un tema que yo lo comentaba en un programa que me hiciste favor de invitar. Yo hacía críticas, decía en ese momento que iba a ser la manzana de la discordia, ¿no? A veces ahí me vincularon algunos televidentes con algún partido y todo. Yo soy totalmente apartado, yo no tengo partido absolutamente. Lo único que quiero comentar es, como ciudadano que soy, en relación con estos temas, pues son temas tan trascendentes que implican precisamente un descontento generalizado, ¿no? Y un descontento generalizado que a veces nos hace olvidar la historia de nuestro país, ¿no? Aquí a veces olvidamos que desde 1946 se presenta precisamente con Miguel Alemán, pues temas de... Ahí incluso se le denominaba Miguel Alemán y sus 40 ladrones, ¿no? Y precisamente ahí viene una historia bastante negra, ¿no? A partir de ahí es truculento cómo se van enriqueciendo diferentes presidentes constitucionales, a grado tal de llegar precisamente a ese presidente gris, ¿no? Que fue Miguel de la Madrid Hurtado, y derivado de ello, pues su delfín, que fue Carlos Salinas de Gortari, que precisamente lo ubica en la Cámara, en la Cámara de Hacer Presidentes, que aquel entonces era la Secretaría de Programación y Presupuesto, ¿no? Como ahí precisamente Salinas de Gortari pues favorece a muchos de los allegados, ¿no? Y precisamente derivado de eso, cómo se presenta también la privatización en muchos sectores, aerolíneas, bancos, Teléfonos de México, que el día de hoy, bueno, estamos enfocados en el aspecto del huachicoleo, y eso, insisto, yo no estoy en pro de López Obrador. Yo lo comentaba el programa pasado, pues iba a ser la manzana de la discordia cuando hice la crítica precisamente a esa ley Pablo Gómez, que yo la intitulo de esa forma porque fue un refrito prácticamente de lo que presenta Pablo Gómez, ¿no? Y la inconstitucionalidad de la misma, ¿no? En ese sentido, yo considero que derivado de todo eso, pues también no tenemos que olvidar, ¿no? Cuál es el papel que el día de hoy juega también el presidente de la República. Como sociedad, evidentemente tenemos también que irnos educando para ir aprendiendo cómo climatizarnos a esos cambios, Nino, porque mira, el día de hoy, te insisto, yo no soy para nada López Obradorista en nada, ¿no? Yo cuando hay que hacer críticas lo voy a hacer, lo comentaba la vez pasada, la inconstitucionalidad de esa ley de remuneraciones es visible 100%, pero el día de hoy también tenemos que concebir algo, ¿no? Si queremos cambios, pues tenemos que entender también, cambios implican a veces esfuerzo. López Obrador es un cambio. López Obrador es un cambio, y un cambio muy, muy importante. El día de hoy debo comentarte, yo llevo 3 días sin utilizar mi automóvil, man. O sea, yo me quedé con la reserva y el día de hoy pues yo decidí... ¿En qué llegaste? Yo llegué en taxi, man. Yo me vine en taxi y absolutamente he andado en transporte público, pecero y metro, man. O sea, ¿a qué voy con esto? Obviamente no es darle toda la razón. También derivado de esto, si
no como sociedad un cambio, la aplicación de los recursos en beneficio de la sociedad, bueno, pues también tenemos la opción de ir solicitando y de incluso exigir, ¿no?, el cumplimiento de lo que a él se compromete. En otras latitudes pues hay figuras constitucionales que nos ayudan precisamente, por ejemplo, la resistencia a la opresión. Pues no cumples como presidente, bueno, como sociedad, pues vamos a exigirte. ¿Cómo? Pues esa resistencia a la opresión podría ser, por ejemplo, dejo de pagarte impuestos, pero generalizado. El problema de eso es, como sociedad muchas veces nos tiembla la mano, Nino. Y es un tema que debemos de concebir ahorita. Mira lo que sucedió con los chalecos amarillos. Salieron en el momento del gasolinazo y mañana toca el 9º sábado en que salen nuevamente a manifestarse. Ya les dijeron que los iban a contener durante 6 meses. Ya les bajaron el precio a la gasolina. Ni así los han podido detener. Y ahorita, hace un rato decían que había que hacer no sé cuántas, no sé cómo dijiste que había que precisar y todo eso que me dijiste. A ver, dímelo. Para poder definir hay que identificar y para poder identificar hay que cuantificar. No puedes cuantificar, no lo puedes controlar. Felipe Calderón, ¿por qué sacaste a los militares de los cuarteles si no sabías nada de esto? Ya, es un ejemplo. Alejandro. Pues mira, Nino, efectivamente yo creo que, como bien lo menciona mi buen amigo Tadeo, estamos en un momento en el que todos nos tenemos que sumar y poner la camiseta como nación. Digo, como bien lo comenta, hay que hacer esfuerzos extraordinarios y uno de ellos no está, algo que sea de imposible vivir, el dejar tu coche un día en tu casa o 2. Digo, realmente debemos, en algún momento un jefe me dijo, si queremos ser ciudadanos de primera, debemos de ser tratados como ciudadanos de primera. Que exista un buen transporte público, eso sería para ser tratado. Yo creo que sería eso algo magnífico. ¿Cómo le pides que deje su auto? Y que se meta una lata de sardinas. O sea, con tanto trabajo que te haces de un auto. El taxista que lo deje en su casa. Y el taxista, o sea, La solución me parece doméstica, pero el tema no somos nosotros. Nosotros como Tadeo, como todos, podemos tomar metro. Dejarlo. Yo quiero saber cómo vas a transportar una serie de productos a una serie de mercados. Vamos a empezar a tener carencias y escaseces. El chile serrano encareció. No solo eso. Hay que ser muy torales. O sea, no estamos hablando que esto nos está pasando y nos va a pasar un mes, ni un año, ni 10 días. O sea, ya hay una solución integral. Ya hay una solución en la que ya se está trabajando para empezar a restablecer. Pero ni el presidente se ha comprometido. No se han comprometido. Mira, yo te voy a hacer un comentario muy Estos problemas básico. sabemos cómo, pero no cómo terminan. Claro, pero hay un problema muy básico. ¿Qué me puede ser? ¿Se puede restablecer el servicio? Ok, se le va a dar a toda la población y a toda la gente en general que esté inconforme. Ok, se va a volver a hacer el robo de los ductos y habrá que volver a trabajar en ello. Estoy de acuerdo. De lo que dicen, y yo sí me considero, pues, con conocimiento de causa. Nosotros no producimos gasolina, Nino. Como bien te dije, nosotros la importamos toda de Brownsville. ¿Qué tiene que ver? Shell, Valero y todo. Pero eso qué tiene que ver. Desde que nací, nunca he visto una fila en una gasolinería. Si me permites decir por qué, porque así como dicen, ¿por qué están los buques en puerto? Porque las aduanas en puerto tienen acceso a los ductos, no como lo que dice Mari también de que se intenta polemizar que no vienen ahí los ductos. Las aduanas más importantes que son de descarga son Lázaro, Manzanillo y Veracruz, y toda la zona fronteriza, especialmente por Tamaulipas, para el tema del combustible. Por ahí viaja, pero y por ahí se concentra. No se habló de falta de combustible, se habló de una falla en la distribución. Sí. Tienes ahí toda la razón. Es una falla, no en la estrategia en general, en el aspecto de que no tienes cómo reabastecer el producto. Pero sí hay producto. El chiste es que por donde lo vas a meter, se lo van a robar. La señora Sheinbaum dijo muy claro, no hay desabasto porque tenemos gasolina suficiente. Si tienes gasolina suficiente, termina con el desabasto.
El problema es que por donde la vas a meter, se la van a llevar, Nina. Mira, Alejandro, yo te voy a poner un ejemplo bien claro de lo que pasó ayer a las 12 de la noche, 11:45 de la noche. ¿Qué pasó? Estaban los vecinos en las calles de La Viga, Avenida de La Viga, Avenida Santiago. Allí hay una gasolinería. Para los que nos ven de fuera, son unas avenidas en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México. Toda la gente se amotinó. Fue una situación tremenda que ustedes lo pueden ver en las redes y demás. Se amotinó la gente y dijeron, de aquí no nos movemos. Se hizo una situación tremenda. ¿Sabes qué pasó, Nino? A los 30 minutos llegó la pipa, surtió y los vecinos se calmaron. Entonces, ¿dónde está la gasolina? A ver, yo te quiero contestar algo. Si hay gasolina. Y te voy a- ¿Dónde está la gasolina? Entonces, si hay ¿Escondida la gasolina. gasolina? A ¿Dónde ver, está la gasolina? Alejandro, te voy a leer un pedazo que seguramente el auditorio lo ha leído, pero es una columna de Mario Maldonado en El Universal. Esa fue criticada, Nada donde más. critica a López Obrador. Nada más voy a decir un pedacito que dice. En esta columna también dimos cuenta que en noviembre de una junta que tuvo Romero Oropesa con el exdirector general de Pemex, Carlos Treviño, en la que le pidió cancelar el contrato de importación de 1.4 millones de barriles de crudo ligero de Estados Unidos a solicitud del entonces presidente electo de México. La acta del director entonces fue negativa, pero al tomar ellos la dirección de la empresa podrían hacer lo que quisieran, les reviró Treviño, según una fuente de alto nivel que presenció la reunión. Ese tema, yo no sé si sea cierto o no, pero seguramente habrá consecuencias. Se discutió en las mañaneras, se discutió en la mañanera. Pero en la mañanera pasó algo muy interesante. Cuando le dice un periodista, no sé quién, uno de los periodistas, oiga, hay una crítica de Mario en el periódico El Universal en contra de usted. En El Universal no puede ser. Yo dije, pues ya se arregló con Ili. Claro. Eso es la primera que me vino al cerebro. Y le dijo, no, hace la mención y el comentario de esto, dice, yo no sé de eso nada. Inmediatamente dijo López Obrador, yo no sé de eso nada. Mira, el problema es, Aquí lo traigo. uno de los problemas La pierda. que en México se acabó la ciencia política. Bien. Los políticos dejaron de serlo y dejaron de darle preeminencia a las cosas más importantes. Nadie pensara que al arrancar fuéramos a tener como problema número uno los huichacoleros, que nos fuéramos a dedicar todas las fuerzas del país y el presidente y el ejército y dependiera la Guardia Nacional de todo eso. A ver, si a los grandes males, grandes remedios, yo he estado viendo una cosa muy satisfactoria en las calles. Fuera de las gasolineras circulamos fácilmente, pero vemos que van 2, 3, 4 gentes por coche. ¿Qué es lo que pasaría si se incrementaran no los segundos pisos, sino se incrementara el número de gentes en los coches? Y el número de gentes, el transporte más eficiente del mundo es el metro. En Londres, en Nueva York, en Atlanta, en San Francisco, es el metro. Si uno de todo, aprovechando la crisis, metiera en los metros, en los trenes de los metros, dos carros, bien atendidos, bien limpios, con café de a 40 pesos, 50 pesos, 2 carros, yo mi carro lo dejo en mi casa, porque yo para llegar al tribunal, si tengo una audiencia, hago 2 horas. Yo lo dejo en mi casa y dejar la gente. Y el chiste es que reduzcamos 2, 3 millones de automóviles al día en la ciudad.
Ciudad de México. Bueno, pues ya. Si se pensara en las grandes soluciones, que no es combatir el huachicoleo, eso se va a combatir, se puede combatir, habrá ejército, habrá todo. Pero si le damos soluciones reales de políticos antiguos, a los asuntos de esta ciudad y de este país, no se presentarían ese momento. A ver, yo quiero platicar algo del gasolinazo. Se da el gasolinazo y todo. Bueno, yo era de los que mentaba madres, no sé si ustedes sí, pero yo sí, estaba muy enojado. Entonces llego a la gasolina, siempre cargo mi vehículo y les pregunto cómo está la cosa. Pues mira, y no es muy sencillo, me dice uno de ellos. El que está acostumbrado al tanque lleno no sabe ni siquiera cuánto paga, porque dice tanque lleno y va. El que estaba antes en Premium, pues a lo mejor ya se pasó a Magna. Pero ya tenemos muchos de 200 pesos. ¿Cómo de 200 pesos? Sí, se convirtió en una cantidad de ponle 200 pesos, pero antes nadie... Ponle 200 pesos. Eso fue el gasolina. A ver, yo nada más con respecto a lo que dice Pascual, ya hay un modelo piloto que está funcionando en la Ciudad de México en materia de transporte. Te voy a decir dónde. El Metrobús que tomas en Buenavista y que va al aeropuerto, pasando por la Cámara de Diputados, el Metrobús, pasan dos tipos de Metrobús, que además, empresa que no está controlada, porque vas y te quejas y no hay con quién quejarse, hacen lo que se les pega a la Es gana. una concesión. Sacan, sí, pero al concesionario tiene un gobierno que tiene que vigilarlo, y este concesionario dice, sale cada 15 minutos un camión para el aeropuerto. Pero si tú vas a Buenavista y se preocupan por hacerlo, resulta que sale cuando se le pega la gana. Pero la realidad es que el que va al aeropuerto te cobra 30 pesos. 30 pesos. Es bueno para un país ordenado. Bueno, pero es lo que acabas de decir, me refiero a ese modelo piloto. Entonces ese mismo camión regresa y hace el mismo recorrido que hacen los demás. Si tú te subes a ese camión, si pasa y tú estás en la fila, tú puedes saltarte, pagar 30 pesos en ese camión y haces el mismo recorrido y vas con toda comodidad. Está funcionando, sí funciona. Yo he visto que habemos quienes llegamos y a mí qué me importa esperarme a toda la fila y ir a la montaña. Te voy a decir que es lo que no funciona, el desorden vial. Bueno, esa es también otra cosa, pero voy volviendo al tema de la investigación y el por qué no se ha combatido. Yo sí le reconozco que se combata la delincuencia y el huachicoleo al presidente López Obrador. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que no se hizo, como dije en un principio, La estrategia. con una estrategia y una metodología. Que sea el número uno. Exactamente, pero te voy a decir algo que a mí me tocó vivir yo en el Instituto Mexicano del Petróleo. Estoy hablando de 1992. Había 4 aparatos que eran de manera cilíndrica, como del escritorio de Nino a más o menos ese doblez de la alfombra, una medida más o menos de 2,5 a 3 metros de largo, de forma cilíndrica, que le llaman el diablo instrumentado. Ese aparato cilíndrico se metía en los poliductos sólidos porque pueden transportar lo mismo gugasolina, crudo, gas o petróleo simplemente. Cuando digo gas, quiero que las personas que nos están viendo del público recuerden que cuando hablas de gas, pues ¿cómo tienes gas en tu casa? En un tanque. Y tiene que estar sellado. Y hay perforaciones, ¿eh? En el gas también hay perforaciones. Por eso, a eso es a lo que voy. Y entonces tiene un gran espesor y por ahí pasa también gas licuado. ¿Por qué? Porque al comprimirlo puede pasar como líquido y pasa por los poliductos. Bien, el diablo instrumentado es un aparato que debe de existir todavía, que se corría en todos los poliductos más de 17,000 kilómetros. Consideren ustedes que tenemos de playas en México 11,000 kilómetros. Imagínate 7,000 kilómetros de poliductos en el país. 40,000 tenemos. Bueno, entonces pasaba el diablo instrumentado. 11,000 tenemos. Pasaba el diablo instrumentado, que ese era una computadora que te radiografiaba todo el poliducto y cuando la sacaban, vaciaban la información y te decían en tal kilómetro, en tal punto, tienes un trozo que está deteriorado, tienes que cambiarlo porque tienes el riesgo de que pueda haber una explosión. El desgaste del material hace que explotara. Entonces, se pasaba en ese diablo instrumentado. ¿1900 qué? ¿90 y qué? Desde 1992. ¿Cómo? Entonces ahorita estamos en... A mí no me pueden decir
que no pudieran identificar que hubiera una fuga o que hubieran hecho una perforación. Eso está claramente... ¿Cómo saben que son 12.875 perforaciones? Me tiene eso impresionado. Pues porque seguramente los pasan tienen identificados. por esa razón, identificados. porque la computadora que le dicen el diablo instrumentado, porque pasa por los ductos y están debajo de la tierra, a la hora de pasar hacía mucho ruido y la gente del pueblo decía, va el diablo, por eso le dicen el diablo instrumentado, pero es una computadora que te da la radiografía y te dice con precisión, ve a tal tramo, corta este pedazo y sustitúyelo, porque vas a poder tener una explosión. Si eso se hacía desde 1992, ¿por qué ahora? yo no entiendo que durante tantos gobiernos, y yo lo escribí muchas veces y dije, a ver, ¿quién es el responsable de hacer pasar el diablo instrumentado para prever esto y que no se da cuenta? Alguien está ganando miles de millones de pesos en esto. Y otra más, cuando pasan los productos, no creas que hay un poliducto para gasolina, hay un poliducto para gas, hay un poliducto para petróleo. No, es el mismo. ¿Y qué sucede? Que alguien avisa y dice, os pasando gas. Imagínense que quieran hacer una perforación cuando están pasando gas. Les estalla. Y resulta que no había eso. Les tienen que avisar, oye, ahorita va a empezar a pasar gasolina. Y como hay gasolina... Ahí va la verde. Exacto. ¿De cuál quieres? ¿De la roja? No, la roja no la compran. Exactamente. No la compran. Eso necesariamente tiene que haber quien esté... informado y además actuando en complicidad con ellos. Este tipo de cosas las conocemos, ese tipo de cosas las saben. ¿Por qué nunca se hizo nada? ¿Qué hay atrás de esto? A lo mejor no tuvieron una estrategia, quiero pensarlo, pero yo creo que no es una cuestión de estrategia. Yo en 92 lo sabía, yo en 92 lo vivía, yo en 92 sabía que había esa tecnología. La tecnología, como dice Nino, ha avanzado, ahora hay satélites, hay una serie de cosas, pero sumado a esto es identificable y ha sido identificable todo el tiempo. Alguien de por dentro lo hizo. ¿Qué espera el presidente para detener o por lo menos dar una lista de gente involucrada en esto? Ese es el punto que tiene que verse. Él dijo que chivos expiatorios no, y que no se iba a dirigir a los directores de Petróleos Mexicanos, pero que había 3 anteriores que sí estaban involucrados y que si la gente quería el 21 de marzo va a haber una consulta, si quitan lo del artículo 35, para si pueden enjuiciar a Salinas, si pueden enjuiciar... y ahora ya salió Cedillo Ponce de León, porque vieron lo que sucedió allá en Brooklyn, que el señor jefe del Estado Mayor de Cedillo Ponce de León recibió al Vicentillo. Vicente Zambada pidió una audiencia con el señor, este cuate, con Miranda, no sé cómo se apellida, Roberto Miranda creo que se llama, y se la dio. Y entonces dice, le llevé el paquete. ¿Tú llevas paquetes a la...? No, ¿verdad? ¿Tú tampoco llevas paquetes? No sé cargar. ¿Qué te parece? Entonces Cedillo Ponce de León, que todos decían que era una blanca paloma, también le metía dinero al narcotráfico, cabrón. Entonces, oye, ¿para qué mandaron al Chapo? ¿Para qué lo extraditaron si no había orden de extradición para sacarlo? El peor error de la vida. No, de Luis Videgaray, que lo sacó y se lo quiso regalar a Kushner. ¿No? Son temas, sobre todo en el caso del huachicoleo, que ya eran conocidos y que había formas de detectarlo. Aquí el tema es, la pregunta es, ¿no sería que era la caja chica de algunos gobiernos? O de la presidencia de la República. O del mismo sindicato. Vamos, son temas, hay que identificar. Fundamentalmente del sindicato. Pero si el sindicato salpica a todos. El sindicato tiene concesionado, y yo soy campechano, tú lo sabes, en Ciudad del Carmen, todas las obras de los barcos petroleros. Madre. Lo acaban de extraer y se lo entregan al sindicato. Y el sindicato lo maneja. Es un beneficio que le dan. Además de que maneja las concesiones a empresas que le llevan personal, llevan comida, llevan todo a las plantas petrolíferas. Mira, voy a volver a tomar un tema que tratamos aquí en algún programa hace algunos meses. Ojalá que haya alguien que le pase un resumen al presidente López Obrador. Y ojalá que haya alguien que se lo lea
o que él tenga en algún momento de sus viajes antes de dormirse en el avión o antes de dormirse esperando subirse en el avión, que le lean esto o que le pasen este tema. Si de veras quiere si de veras quiere un combate a la delincuencia organizada, lo dijimos aquí en este programa, que modifique la Constitución y que se modifique el Código Penal en materia de prescripción de delitos. Los códigos penales para que los delitos que vayan en contra del patrimonio de la nación o del Estado no prescriban. No basta con eso, porque entonces quien haya gobernado antes dirá, como es una ley nueva, la retroactividad y no aplica en mí. Bueno, pues modifiquemos la Constitución también en la retroactividad de la ley. Pero ¿cómo vas a aplicar? A ver, ¿qué va a pasar en esto? Por eso, yo se lo estoy proponiendo al presidente López Obrador, que la retroactividad de la norma, de acuerdo a la Constitución, dice, no se aplicará de manera retroactiva ninguna ley en perjuicio de persona alguna, y agregarle nada más esto, con excepción de los delitos que vayan en contra del patrimonio de la nación. Con esas dos reformas lo resuelves. Todo el mundo tiene los ojos puestos en los juicios orales, como la gran reforma penal de país, en el que, fíjate, el error, se triplicó el costo de la justicia, porque en lugar de un juez son 3 jueces, que tienen que tener seguramente homologado su sueldo. El procedimiento, que es bárbaro, que es absurdo, se inicia con actas de policía, con lo bien que redactan nuestros policías en México. Un juez de control lo estudia. ¿Con qué lo estudia? Con las carpetas de investigación que le lleva la Procuraduría, que casi nunca que no se las presentan. Esto pasa a juez de proceso. El juez de proceso tiene una audiencia para resolver todo el asunto. Me quiero suponer que es un asesinato múltiple, que hay 8 víctimas, que hay 15 detenidos. Y entonces pasan al proceso. Como hay armas, hay muchas armas, hay 15 peritos, y en esa sola audiencia, se debe llevar el proceso. Ese mismo día, el Ministerio Público que va a defender se está enterando del asunto y está conociendo a su cliente. Ese mismo día, el defensor particular está conociendo el expediente. Claro, homicidio múltiple, llegan las 9 de la noche. Señor secretario, ¿qué horas son? Las 9, señor juez. Por lo avanzado de la hora, esta audiencia única tendrá continuación. ¿Cuándo, señor secretario? En 6 meses, 3 días, señor juez. No, pues ya se aceleró el procedimiento penal, pero además, los jueces llamados de control a cuestiones que yo he asistido de esto, rehuyen el tema. Le dicen a los MPs de la Procuraduría General de la República, no me trajiste la carpeta completa. Muy bien. O no me trajiste carpeta. Vétela a hacer y por lo los convoco que vayan con un facilitador de la Procuraduría de la República para que trate de avenirlos en una solución convenida.
Muy bien, nos vamos, pero ahora que nos vamos por alusiones, inicio contigo y después viene tu conclusión. Alejandro Tadeo Villanueva, juez federal, por alusiones a los jueces y después tu conclusión para terminar. Gracias, Nino. Mira, primero, antes que nada, ya me están presentando como juez federal. Todavía no ejerzo como tal esas funciones tan altas. Con doctor en Derecho Constitucional es más Pero que suficiente. entiendes. Entendemos, estamos dentro de la judicatura. Yo te comentaba la vez pasada, estamos dentro del Poder Judicial de la Federación. Como alusión a los juzgadores, ahorita que nos hace favor el doctor de referirlos, yo te debo comentar que algo que se está escapando aquí ahorita sobre este tema del huachicoleo es la aplicación de esta ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, en la cual en el artículo 21 precisamente se establece que el sujeto activo, si el sujeto activo es o fue trabajador o prestador de servicios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores o servidor público de la industria petrolera, se va a aumentar hasta en un doble precisamente la pena. Ese aspecto yo creo que obliga al presidente de la República a ejercer las acciones clientes. Y ahí también viene la importancia de los juzgadores, que yo lo criticaba el programa pasado que me hiciste favor de invitar. Ahí radica la importancia de los jueces y principalmente los jueces federales, que son los que deben ejercer un control de la constitucionalidad de los actos de todas las autoridades jurisdiccionales, administrativas y legislativas, y precisamente eso es lo que, bueno, cuando se tocó la remuneración, dije, no, es que ustedes quieren ganar menos porque quieren ganar menos. No, lo comentaba hace un momento un compañero aquí del panel, lo decía, hay que modificar la Constitución. Efectivamente hay que modificar la Constitución, pero eso también implicaría una espada de Damocles para el presidente actual, porque al momento en que la modifique, él se tendría que ver inmerso dentro del ámbito de responsabilidades más allá de lo que tiene, ¿sí? No únicamente las dos que yo comentaba el programa pasado. Él es prácticamente irresponsable en muchos ámbitos y lo comentaba también aquí nuestro compañero, ¿no? Con el proceso penal oral lo único que se hizo es cambiar el punto de lugar. Ahora el problema es la ejecución de las sentencias. Ahí viene un problemón para los juzgadores. Y al momento en que hablemos de delitos de esta índole, ¿qué va a suceder? Pues sí, se va a llevar el proceso, se va a llevar todo el procedimiento oral, tal vez muy rápido, pero cuando llegue a la ejecución, ¿qué va a suceder? Y más si hablamos de la República de otros tiempos, como yo te comentaba desde un principio, desde 1946 viene el problema de la corrupción. Ahorita impacta porque impacta precisamente en nuestros bolsillos, en nuestra forma de vivir, en el abasto de muchos bienes perecederos, etcétera. Pero si nosotros lo analizamos, esto viene desde antes, Nino. La corrupción no nada más es el rubro del petróleo. Tendríamos que analizar también otras empresas gubernamentales, por ejemplo, FE. Pues ahí no sabemos realmente hasta qué punto también se dé evasión, ¿no? del suministro eléctrico. Y es un tema muy importante también en los juzgados. Entonces mi conclusión sería, Nino, nada más comentar, ante la verdad fría y real, ¿qué puede precisamente hacer si encontramos una mentira brillante y de meras apariencias? Muchas gracias. ¿Cómo se llama el viaducto? El viaducto es Miguel Alemán. Qué bárbaro. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Bárbaro. Bueno, Alex Tonatiuh, maestro en Derecho. Nino, Conclusión. muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con todos mis compañeros. Pues me gustaría que cerráramos. Sí, obviamente el malestar es generalizado y a nivel nacional, pero yo creo que todo el mundo podemos poner un poquito de granito de arena y un esfuerzo en aras de la transición, de que haya un gran cambio para el país. Yo sí le apuesto a que podamos ser un México distinto, un México que muchos hemos soñado y desafortunadamente no se ha dado. El tema de la corrupción sí es algo que ha imperado en muchos sexenios, no solo 3 o 4 con anterioridad. Pero este fue fatal. Sobre todo yo creo que si realmente ahorita que la pirámide generacional nuevamente se viene a invertir, yo creo que el gran cambio viene a apostarle obviamente a la educación, a la cultura, al buen vivir y tratar de no polemizar y satanizar toda aquella estrategia que nos empiece a pegar en un grado, ¿no? Yo creo que es un acto de molestia que a todos nos está afectando, pero si queremos un cambio para el país, pues debemos empezar por algo. Muy bien, muchas gracias. Eduardo Sadot, conclusión, Eduardo. Bueno, Nino y auditorio, yo creo que en este momento todos tenemos que asumir que tenemos un presidente de la República que se deje ayudar y que todos los demás contribuyamos de alguna manera a que haga un buen trabajo.
Que no le pase al presidente lo que le sucedió a otros, que se encierran en una esfera de cristal, en una burbuja donde solamente los elegidos opinar sobre temas trascendentes, donde podamos ser escuchados todos los mexicanos, donde él tenga la capacidad de asimilar propuestas novedosas y que le contribuya de algún modo a resolver los problemas nacionales. Este tema es importante, qué bueno que le entró, no le había entrado nadie, tenían las herramientas, tuvieron los elementos, no lo atacaron, pero la verdad es que ahora que se hizo la decisión, lo único que hay que hacer es ajustar, corregir y sobre todo dejar de tomar decisiones por ocurrencias, sino verdaderamente sólidas. El tema de la Guardia Nacional será un tema que seguramente abordaremos en algún momento, pero hay muchas cosas que comentar en ese sentido también y desde luego no satanicemos a las Fuerzas Armadas como se ha pretendido satanizar. Pensar que no tienen preparación para hacer un trabajo como puede ser el de seguridad es nada más pensar que son máquinas y que son tarados y no entienden, y no es cierto. Hay gente muy talentosa, muy sensible, conocedora de muchos temas y desde luego respetuosa de los derechos humanos. Yo creo que por ahí tiene que estar el camino. Muchas gracias, Daniel Montiel. Conclusión, Daniel. Sí, yo creo que una inmensa mayoría estamos de acuerdo en los que señala el señor presidente. Tal vez en lo que haya diferencias en el... Claro. Porque no creo que haya alguien que diga, no combata al huachicoleo. Lo que ya me dio miedo con el doctor es que mencionó Comisión Federal de Electricidad, no vayan a cortar la luz para evitar que otros se la roben, porque las estrategias están fallando, como bien dice el abogado. No des ideas. Que se deje asesorar, nadie puede saber de todo. Debe recurrir a las personas que tengan el conocimiento específico para que le analicen y presenten bien entendido productos de inteligencia, porque ahí entra la inteligencia, entender un problema y entregar las posibles soluciones. Porque es realmente el trabajo de inteligencia, no la cosa clandestina y tenebrosa, no. Inteligir, entender un problema y presentar el trabajo, esas son las alternativas. Esa sería en cuanto a la cuestión del huachicol. Lo de la guardia hay mucha tela de dónde cortar. Muy bien, muchas gracias. María de la Parra, conclusión. Gracias, Nino. Pues yo creo que empezar porque no es lo mismo estar en campaña que ya estar en el gobierno. Puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero lo que creo que es importante es tener el derecho de apoyar o discrepar de las acciones que va generando el gobierno. La cuestión de la Guardia Nacional con el respeto a los derechos humanos, y ayer me pareció muy importante la intervención de Tatiana Cloutier con todo lo que hizo, que siendo de Morena, pero presentó otra visión completamente con respecto a la cuestión castrense y quién llevaría el mando de esta Guardia Nacional. Y yo quiero decirles que me satisface el decir mujer como Tatiana, que ayer se enfrentó a lo que era la cuestión de decirle a todo que sí, al líder moral, ¿verdad? Y ayer se enfrentó a decir totalmente otra propuesta. Hoy ya hay un resultado. Hoy Durazo, a la hora de llegar al 8º foro, llega y le presenta a los diputados el razonamiento que verdaderamente ha hecho un análisis el presidente López Obrador, y él sugiere que definitivamente quien lleve el mando de la Guardia sea un civil y no un soldado, un militar. Yo creo que ahí ya viene un cambio y que bueno, yo creo que nos va a dar pie todavía, como dice aquí el maestro Daniel, a que se pueda ver mucho acerca de la Guardia. Yo quiero manejar, Nino, el tema de la Fiscalía, que está pendiente y que nos tiene a todos muy pendiente de esos 27 que están en la lista y de los cuales... Pero nomás hay 2. 27 dijiste. Es que quita el 7. Bueno, hay 2 que son los que se dice, se mencionan, se manejan. Ya tengo mi lado. Quiero hacer presencia de las 4 mujeres que en un momento dado están dentro de esta acción y que definitivamente a lo mejor no llegan,
pero sí es muy importante que quedaron ya dentro de esa final y en un momento dado tanto Verónica de Gives como Lisbeth Padilla, pues yo creo que en un momento dado, qué bueno que están dentro de esta acción y que en un momento pues las mujeres estamos llegando o tratando de llegar y de hacer un espacio dentro de esta fiscalía. Yo creo que eso es importante. ¿Va a llegar quién? ¿Va a llegar una mujer? Eso no va a llegar. ¿Pero cuál? Pedro Sadot. ¿Cuál? Si ya sabes, dilo. Pues mira, no hay- Dilo, digo, si ya tienes el nombre, dilo. No te vayas a... Parecidona a la del DF. no, es del Instituto de Investigaciones. ¿Que quién es? No, que Pues, no me acuerdo del nombre, es una mujer del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Una mujer Gracias, muy Ado. talentosa y una gran investigadora. Exactamente, muchas gracias, Ado. Seguramente. ¿Y tú ya sabes quién es? Yo creo que puede ¿Quién? ser. Una mujer muy inteligente. Investigadora De muchos años. Tú también sabes. y muy Que se reconocida. ponga a investigar de inmediato. Está investigando. Está investigando. Le falta. ¿Qué? ¿Qué le falta? Pues los votos, ¿no? Lo tiene que votar el Senado. No, sí, pero pues avísenle a Batres, no sea que se vaya a equivocar y se vaya a ir con un nombre porque pareciera como que ya hay fiscal general para 9 años. No. Doctor Jorge Eduardo Pascual, conclusión, comentario final. A mí me parece que tenemos que platicar, por si alguien o mucha gente nos oye, Esperemos. Por favor. hablando de la jerarquización que hay que hacer, de los problemas que se vienen encima del país, jerarquizarlos y prepararse a las defensas con respecto a ellos. Yo en este instante no estaría despreocupado del tema, yo en este instante ya estaría presionando a la Cámara porque se nombre el fiscal general y se encargue del huachicol. A él le Claro, claro. Sí, la señora Raúl está. toca, él es el que debe Eso hacerlo. será muy buen punto. Y bueno, pues que ¿Y le... usted quién cree que vaya a ser el próximo fiscal? Yo, Manero, me parece una gente muy seria, muy responsable y muy entrenada. Muy respetable. Respetable el punto. Entonces la próxima mujer va a ser presidenta de la República, va a ser entonces Claudia Sheinbaum. Es muy temprano todavía. Es muy temprano. Oye, ustedes los periodistas lo iniciaron. Cuando tomaba posesión, sacaban inminediatamente a sus gallos. No, no, yo- Gracias, adiós, yo no diría gracias. temprano. No, ya cuando dicen que es muy temprano, eso quiere decir... Yo no diría para 2 años que ¿A qué tipo? ¿A qué tipo? Está muy agresivo, oiga. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, fueron esos temas, pero lo de la mañanera, bueno, pues parece que sigue y continúa siendo la nota principal de todos los medios de comunicación. Todo tiene que ver con la famosa mañanera, que de alguna forma nos ha despejado en este ejercicio que lleva a cabo el presidente López Obrador. Cuando alguien decía, se enfrenta a periodistas, no, conversa, platica, interactúa con periodistas completamente diferente. No es enfrentarse absolutamente a nadie. Pero en fin, buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado. Me despido de usted, mi nombre es Nino Castillo.